Hola chicos, espero que estén súper bien. Les voy a dejar este video explicativo acerca de la materia y el PowerPoint que también voy a subir al Gmail. Todas las indicaciones las voy a dar a continuación de la explicación de la materia, ¿ya? Hoy en la clase de hoy, les tocaría ver las acciones y la secuencia narrativa, ¿ya? Son 3 diapositivas, es súper cortito, pero es importante que ustedes lo sepan y que también yo se los pueda explicar. En todas las narraciones, ¿cierto? En todos los textos narrativos, cuentos, libros, mitos, etcétera, ¿cierto? Suceden varias acciones, varias cosas, suceden hechos, ¿cierto? Que construyen y dan forma a los relatos. Las narraciones, ¿cierto? Van construyéndose por acciones, por relatos, por hechos, por las cosas que hacen los personajes. Así se construyen y se dan forma a los relatos, ¿cierto? Y para que se construyan y se den forma a los relatos, tiene que haber de por medio acciones, ¿ya? Está la acción principal y la acción secundaria. La acción principal influye directamente, ¿cierto?, en la secuencia narrativa. Sin ellas, el relato perdería su sentido. Estas acciones se relacionan entre sí de forma casual o temporal. Todas las acciones principales, todo lo que va haciendo el protagonista o el personaje secundario que hacen que el texto tenga un hilo conductor, ¿cierto? Son las acciones principales. Lo principal que comete, que hace un personaje, lo que le da forma principal, lo que le da el tema al texto. Y después tenemos las acciones secundarias, que tienen una incidencia menor en el relato, pero igual ocurren, ¿cierto? Y detallan o complementan las acciones principales. Pasan, suceden para complementar o para detallar algunas cosas, algunas acciones principales. Y de las acciones principales y de las acciones secundarias se basan en la secuencia narrativa, que es la secuencia en la que vamos narrando, ¿cierto? Todos hemos visto que tenemos el inicio, el desarrollo y el desenlace en los textos, lo hemos visto anteriormente, pero esto es aún más profundo, es la secuencia de la narrativa, la secuencia que se va narrando, que está escrita, ¿cierto? Lo primero tenemos la situación inicial, que es el estado en el que vive uno o varios de los personajes. Es la situación principal, la primera, la inicial. Luego tenemos el quiebre, que es un hecho que quiebra el estado inicial e impulsa a los personajes a hacer algo. Es algo que ocurre, es una situación, un comentario de un personaje a otro, algo que interrumpe, que quiebra la secuencia narrativa y obliga a los personajes a actuar acerca de aquello. Por ejemplo, un conflicto amoroso, la separación de una pareja. Eso es un quiebre. Y a partir de ese quiebre existen otros efectos, existen otras acciones que se van haciendo. Por ejemplo, si la pareja se separa o si una madre con un hijo viajan, ¿cierto? Y ocurre, por ejemplo, un accidente. A través de ese quiebre, de ese momento, tenemos diferentes caminos que tomar y diferentes caminos que toman los personajes en la secuencia narrativa. Y luego tenemos el desarrollo, que es la serie de acciones y reacciones de los personajes relacionados con el quiebre, lo que les decía recién. Se produce el quiebre y los personajes toman otros caminos. Estos caminos conducen al desarrollo. Lo que van haciendo los personajes a partir del quiebre es el desarrollo. Y finalmente tenemos el desenlace, que es el cierre de la historia. Se cierra la historia, termina. Está relacionado también con el quiebre porque aquí se soluciona el quiebre, ya se ve qué es lo que pasó, la consecuencia del quiebre, y puede ser negativa o puede ser positiva para el personaje, no siempre terminan en felicidad. Entonces vuelvo a repetir, tenemos la situación inicial donde comienza todo, la situación que vive el personaje. Luego tenemos el quiebre, que es lo que remece la historia, lo que produce un cambio. Y estos cambios van produciendo, ¿cierto? Van haciendo otros caminos, que ese es el desarrollo. Estos caminos conducen al desarrollo. Y del desarrollo luego tenemos el desenlace, que es el final, ¿cierto? Se cierra la historia, donde se soluciona el quiebre, donde se ve cuál es la conclusión del quiebre. Y vuelvo a repetir, puede ser negativo o puede ser positivo para los personajes.
del texto narrado. Eso es con las diapositivas de la clase de hoy. Ahora les voy a leer sus actividades, lo que tienen que hacer ustedes. Primero, esto todo va a estar en la página del colegio, ¿ya? En el Google Drive. El objetivo de la actividad, ¿cierto?, es reconocer y aplicar las acciones dentro de un texto narrativo y la secuencia narrativa. Que ustedes sepan aplicar la acción secundaria, la acción principal, ¿cierto?, y la secuencia narrativa. Primero tienen que revisar en un correo que yo organicé para ustedes este video explicativo y las diapositivas que les acabo de explicar y de leer. Yo creé un Gmail para esto. Aquí en las indicaciones está la dirección de correo y la contraseña. Luego ustedes tienen que ir al correo Gmail y revisar el costado izquierdo. Va a estar la carpeta de ustedes, que es sexto básico. Deben manejar con cuidado de no borrar ninguna otra carpeta, ¿cierto? De no interferir en el aprendizaje de sus otros compañeros. Solamente ustedes deben descargar el material y luego cerrar el correo. Y luego van a revisar en la página del colegio el Word con el cuadro de una elaboración de un cuento que ustedes van a crear. Aquí está la plantilla y las indicaciones y también los criterios de evaluación. Las dudas o acotaciones que tengan se revisan en el correo personal de la profesora, que es echeverry-carro@hotmail.es. También está aquí en el documento que yo les estoy leyendo. Tienen que revisar junto con su apoderado, la persona que esté con ustedes trabajando, los criterios de la evaluación. Cómo yo voy a evaluar esto también está incluido y también va a estar en la página del colegio. La actividad tiene que ser cargada o enviada al correo de la profesora con fecha límite el 6 de abril a las 4 de la tarde, que es cuando yo vaya a subir otra actividad para ustedes. En el asunto del correo que ustedes me tienen que enviar, tiene que ir la fecha en que yo subí la tarea, que sería el 31 de marzo, su curso, sexto, su nombre y el nombre de la actividad, que en este caso son las acciones y la secuencia narrativa. Y más abajito de las indicaciones ya tenemos la guía con lo que ustedes tienen que hacer. Las indicaciones son que ustedes tienen que escribir un cuento breve, que yo les di las líneas y las páginas, ¿cierto? Es una plana y media, casi una plana y media, para que ustedes puedan escribir un cuento. ¿Qué es lo que tiene que tener este cuento? O lo que se puede identificar fácilmente en él. El título, los personajes, el narrador, que lo vimos en las clases, ¿cierto?, que ustedes lo tienen en su cuaderno, el narrador. Los 4 puntos de la secuencia narrativa y una acción principal y mínimo 2 acciones secundarias. Para eso, ustedes en otro documento tienen los criterios para evaluar la obra dramática. ¿Cuáles son los criterios que yo voy a evaluar o que yo voy a revisar al leer su cuento? Primero, tiene que incluir un título y personajes. Tiene que tener la secuencia narrativa completa. Tiene que tener una acción principal y tiene que tener 2 acciones secundarias, y además ustedes tienen que tener un uso adecuado del vocabulario y de las reglas gramaticales. También tienen que tener una buena caligrafía. Si ustedes no tienen la opción de imprimir su tarea, de imprimir estas hojas, ustedes las trabajan en su cuaderno. Y como me las van a enviar, les sacan una fotografía que sea nítida, ¿cierto?, donde yo pueda revisar su tarea, y esa misma me la envían a mi correo. No es necesario que ustedes la puedan imprimir. La pueden trabajar también aquí. Pero lo primero que les recomiendo es que ustedes hagan un borrador, donde ustedes vayan viendo paso a paso lo que yo estoy pidiendo para la tarea. Si les sobra algo, si les falta algo, ¿ya? Eso, chicos, si tienen alguna duda ya saben que pueden escribir a mi correo y les dejo mis saludos. Espero que nuevamente ustedes se encuentren muy bien de salud. Cariños, chicos, nos vemos ojalá pronto.